En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, y para prepararnos a esta celebración, a esta reflexión de las lecturas del día de hoy, reconozcamos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán, y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destruyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé,
hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Al salmo responsorial responderemos: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor por nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una costumbre entre a las compañías desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando apenas estaba iniciando a buscar mis primeros trabajos después de que me salí de la escuela, que terminé mi escuela, y andaba por ahí buscando empleo. Y siempre la primera cosa que me preguntaba la persona
¿Tienes cartas de referencia? Las primeras veces es muy difícil encontrar trabajo, primero por la experiencia, después porque la gente no lo conoce a uno ni sabe cómo trabaja, ni sabe si es responsable, entonces por eso es que siempre le dicen, bueno, tráeme unas cartas de referencia. Yo recuerdo muy joven andaba en Aguascalientes y ah, pues no tenía mucha gente conocida, entonces recuerdo que fui con el sacerdote del seminario y le dije que me diera unas cartas de referencia para poder encontrar trabajo. Después pedí a un par de personas más ahí en la casa donde me estaba quedando, me dieron una carta y ya fue que iba empezando a trabajar de esa manera. Pero es una costumbre en todos los trabajos que siempre que va uno, siempre le piden esas cartas de referencia o referencias. Déjame saber quién te conoce, el nombre de la persona. ¿Cuál es la finalidad de esto? En muy pocas partes en realidad han investigado esas referencias, pero cuando es un trabajo poco delicado, sobre todo si va a mover uno dinero de la compañía o algo, sí se preocupan por investigar y preguntar a esas referencias, que hablen un poco de la persona que está aplicando para el trabajo, cómo es, si es responsable, qué hábitos tiene, etcétera. Y entonces tienen varias personas y hasta entonces deciden a quién le van a dar el empleo de acuerdo a las referencias que tenga cada quien. Y eso de referencias, pues es prácticamente en todo. Yo recuerdo también allá en mi pueblo, sobre todo cuando alguien pensaba en casarse, ¿no? Siempre estaban mirando a la familia de la persona con quien se iba a casar. Recuerdo inclusive comentarios, oh, esa familia es buena, esa familia no se mete en problemas, esa familia no le gusta el chisme, etcétera. Había por el contrario otros que decían, no, 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 ni te metas con esa familia porque vienen con estos antecedentes, su abuelo era esto, su papá era esto, y no hay ninguna seguridad que ahora esto, el hijo o la hija vaya a cambiar o vaya a ser diferente, ¿verdad? ¿Cómo tanto valor tiene eso para la persona? Que cuando nos dicen, o cuando oímos, bueno, sus antepasados, sus abuelos, sus papás eran personas buenas, o al contrario, sus papás, sus abuelos eran personas malas, o en el trabajo, no, pues no lo contrates porque tiene estos antecedentes que no son muy buenos para la compañía. ¿Cómo es tan importante eso? Pero es un dato que es la manera como nos regimos aquí en el mundo, en la sociedad, y cómo Dios eso mismo usa para que nosotros estemos conscientes de a quién es a quien estamos recibiendo, quién viene recomendado. En la primera lectura estamos escuchando a Pablo. Ese Pablo que ayer precisamente estaba diciendo que había estado en anonimato después de su conversión, sometiéndose a la enseñanza de los apóstoles, aprendiendo todo, ¿no? Y sobre todo, pues, empapándose de todo lo que él no sabía acerca de Jesús. Y hoy lo oímos expresar, pero con bases, con datos, con hechos. ¿Quién es ese Jesús que Él viene a predicar, que Él viene a decir y viene a mostrar que tiene una historia y va dando cómo todos se vino afigurando para que Él llegara a este mundo y empieza desde el tiempo de la esclavitud en Moisés. Cuenta cómo se fueron librados de Egipto, después cuenta cómo lo llevó el Dios a la tierra prometida, les dio jueces, les dio reyes, pero hace hincapié en que de David nacería el Mesías, y él muestra que este Mesías es Jesús, pero lo pone con unos antecedentes para que la gente sepa quién es. Ya no habla por sí solo, sino toda esa historia habla por sí mismo.
al igual como estaba diciendo, en nuestra sociedad, a veces no miran solamente a la persona, sino miran toda su historia, todos sus antepasados, qué tipo de personas eran, qué actitudes tenían, qué hábitos tenían, para tener la seguridad de que la persona es buena, no es buena, o hay que atenerse de alguna manera con la persona. Jesús viene más que recomendado, viene con una historial de que va a llegar a este mundo. Generaciones y generaciones están en espera de este Mesías. Todo el mundo sabía que vendría. Y todo el Antiguo Testamento en la Biblia tiene su centro, su esperanza en la venida del Mesías. Pero curiosamente ese Mesías viene y es ignorado, maltratado, humillado y muerto. No lo hemos reconocido. Y ellos están propagando ese mensaje. En el Evangelio Jesús nos hace hincapié nuevamente en escuchar su palabra, escuchar su mensaje, pero Él nos lo pone siempre práctico. Él no anda enseñando eh, con palabras altisonantes o palabras que no se puedan entender. Todo lo que Él enseña va apoyado con hechos. Él acaba de lavar los pies a sus discípulos. Inmediatamente les dice, el servidor no es mayor que su amo, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si nosotros pudiéramos entender esto, si pudiéramos captarlo de verdad, seríamos humildes, dóciles, obedientes a la palabra de Dios. Y podríamos recibir a ese Jesús, sabiendo que no es a Jesús solamente a quien recibimos, sino al recibir a Jesús también recibimos al Padre. Saber que nosotros no somos mayores que el que nos ha enviado. Y eso nos tiene que volver humildes, dóciles, obedientes, sabiendo que todo lo que nosotros hagamos no es de nosotros. Solamente somos enviados y no tenemos ninguna reconocimiento por eso. Entonces, nuevamente, si nosotros somos conscientes de eso, no cabría en ningún momento la idea de decir que hemos dejado a ese Jesús, que lo hemos traicionado. Y lo hemos hecho si algún día nosotros no lo hemos reconocido a Él como el enviado, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y si no lo reconocemos a Él, estamos negando también al que lo envió. Pensemos pues en este día y veamos y busquemos, investiguemos, llenémonos del conocimiento de Dios. Ya no solamente por lo que oigo, por lo que veo, por lo que me están diciendo, sino tengamos la firme conciencia de investigar así como nosotros investigamos la familia con la que se va a casar nuestro hijo, nuestra hija, al empleado que está solicitando un trabajo y nos preocupamos por mirar de dónde viene, qué hace, si es una persona responsable. De esa misma manera, preocupémonos por hacer la investigación de dónde viene este Jesús. Y entonces cuando de verdad lo hagamos, ya no creeremos solamente por lo que nos están diciendo, sino estaremos convencidos de que todo lo que se ha dicho es correcto, es la verdad. Y entonces estaremos más dispuestos a seguir a ese Jesús porque lo conocemos. Pero si solamente nos conformamos
con escuchar poquito aquí, poquito allá, jamás podremos llegar a conocer exactamente a ese Jesús que se nos da, a ese Jesús que es Dios mismo, que tomó nuestra condición humana solamente por amor a nosotros y se humilló, dicen las Escrituras, hasta la muerte de cruz, solamente por amor a nosotros. Pero no podemos entenderlo si antes no nos damos el tiempo y la tarea de investigar con ese Jesús. Ese Jesús que se nos muestra en una parte que se llama Biblia. Solamente en la Biblia es donde vamos a encontrar totalmente la palabra de Dios. Aquí es donde está toda la historia, todo el mensaje de Jesús, de Dios. Allí nosotros nos podemos asegurar de que lo que estamos oyendo, de lo que estamos conociendo, de que lo que nos están diciendo está correcto. Y una vez que estemos conscientes de eso, tomaremos nuestro propio discernimiento y entonces haremos las cosas y los cambios necesarios para, como ese Pablo que anteriormente perseguía a la iglesia, ahora hablar con seguridad y decir, estoy hablando de Jesús por esto, por esto, por esto, porque conozco su historia, porque conozco su mensaje, porque conozco a qué venía y sé que venía a redimirnos y a salvarnos de las garras del enemigo, de liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos la esperanza de una vida eterna. Pensemos pues, y no nos conformemos solamente con conocer a Jesús de lejos, investiguémoslo, abramos nuestras Biblias, busquemos esos datos que se nos están dando. Cada lectura tiene un pasaje bíblico, diariamente tiene un pasaje y nosotros podemos mirarlo. Pero hay muchos cursos de Biblia, muchas clases en las iglesias donde se nos está diciendo quién es ese Jesús, quién es Dios, cuál es su propósito, cuál es la misión, cuál es esa historia de salvación de la que nos están hablando. Y una vez que nosotros estemos conscientes de eso, podemos discernir y podemos decir, esto es y esto no es. Podremos tomar una decisión correcta para no fallar a ese Jesús que se nos entregó y que nos ama. Pensemos pues en este día y llegamos a nuestra búsqueda, nuestras indagaciones y estemos conscientes y seguros de seguir a ese Jesús de corazón. Que así sea. Oremos en este día por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por los obispos, para que por medio de su ejemplo, de sus oraciones, nos mantengan firmes en la fe en medio de esta situación difícil. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. También por nuestros gobernantes que necesitan sabiduría en este tiempo para tomar decisiones, pero que sean decisiones que protejan a los más desvalidos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos también por nuestros sacerdotes, nuestros pastores de nuestras comunidades que están sirviéndonos en nuestras iglesias para que en medio de esta situación difícil nos mantengan también firmes, listos, transmitiéndonos esa palabra y ese mensaje de Dios y para que Dios los proteja y los cuide también. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y elevemos nuestras oraciones por cada una de las necesidades de los que estamos escuchando este video, de los que estamos aquí, encomendándonos a Dios para que ponga remedio a todo aquello que nos aflige, todo aquello que vamos llevando en nuestro corazón, en nuestras espaldas, que a veces es tan difícil caminar, pero que Dios el día de hoy nos puede liberar de esa carga.
Pidámosle pues con fe, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Elevemos nuestra oración también por las personas que se han enfermado a causa de esta pandemia, los que están enfermos, postrados en cama por enfermedades terminales, para que Dios en su misericordia les conceda la salud, los llene de vida. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y oremos también por todas las personas que ya fallecieron a causa de esta pandemia o a causa de cualquier otra enfermedad, para que Dios los haya perdonado sus culpas, los tenga gozando en su gloria, especialmente en esta mañana por Eric Martínez López, por José Carrillo, por Juan Camacho, Guadalupe González, Isidro Salgado, y todos nuestros familiares, conocidos y amigos, para que Dios tenga misericordia y los tenga gozando en su presencia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y todo esto te lo pedimos a ti, Padre de bondad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y alegres por sabernos hijos de Dios, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. También elevemos una oración en este mes de mayo a nuestra Santísima Madre, María, para que nos cuide, nos proteja como Madre nuestra, nos cubra con su manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, al ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona una canción, cuán grande es
al pasar.